Capítulo 487. Te contaré un secreto. Cuando Nora miró, el hombre estaba navegando en Facebook. En Facebook, había un usuario de poca monta llamado Nora Justin Couple. A continuación, publicó: ¿qué debo hacer? ¿Viste lo que dijo Hunt Corporation en el momento crítico? Estoy a tu entera disposición, me siento tan mimada. Soy fan de una pareja de dos compañías. El dominante señor. Hunt busca atención. La fría Beauty Smith lo ha rechazado. Easy Wiles Chiascu. The Emperor and Queen of the Hacker World are in their hands. They look more compatible. Vi un mensaje de texto. Es tan lindo. Enlace adjunto. Los delgados dedos de Justin abrieron el enlace y dentro había un breve texto. En realidad, Hunt siempre ha estado profundamente enamorado de Smith. Smith siempre ha tenido su corazón puesto en Hunt, pero las dos personas fuertes nunca aprendieron a expresarse. Solo trabajaron duro para mostrar sus mejores lados uno frente al otro. Smith lo intentó con todas sus fuerzas, pero alguien la hizo tropezar. En el momento en que cayó, Hunt de repente se dio cuenta de algo. Para Smith era demasiado agotador perseguirlo. Hunt se detuvo en seco y se acercó a ella. Mi mano está justo aquí. Ven como quieras. Smith miró esa mano pero no la apretó con fuerza. En cambio, obstinadamente presionó su mano contra el suelo y se puso de pie. Tengo mi propia mano. Smith no se dio cuenta de que cuando dijo esto, su tono se llenó de timidez. Continuará. Justin miró las palabras y sonrió, dándole me gusta a esta publicación de Facebook. Justin estaba actualmente conectado a la cuenta oficial de Hunt Corporation. Este pequeño me gusta inmediatamente hizo que los internautas se entusiasmaran nuevamente. Todos gritaron: la pareja es real. Nora se quedó sin palabras. No importa lo que hiciera Justin, siempre estaba serio y muy atento. Sin embargo, ella había estado detrás de él durante tanto tiempo, pero este hombre todavía no notó su llegada. Las comisuras de los labios de Nora se torcieron. Observó cómo a Justin le gustaban todas las publicaciones que los elogiaban. Cuando le habían gustado más de 10, Nora no pudo aguantar más y se dio media vuelta para subir las escaleras. Cuando aumentó su ritmo, atrajo la atención de Justin. De repente levantó la vista y sonrió cuando vio a Nora. ¿Estás de vuelta? Nora, sí. Cuando vio esta noticia, de repente tembló. Él tragó. De repente, su bandeja de entrada personal se iluminó. Fue Q quien respondió: entonces ya no tendrás que permanecer en el mundo de los hackers. Rápido. Sus dedos se suavizaron y su teléfono se le escapó de la mano. La recuperación de la red de Internet de Smith Corporation. Smith Corporation complementó sus deficiencias en Internet. Smith Corporation llevó a cabo un ejercicio de combate en línea y otros temas inmediatamente se convirtieron en tendencia bajo el control de Joel Nordeste. Las personas que habían estado regañando a Smith Corporation finalmente reaccionaron. Algunos jugadores incluso se dieron cuenta de que Internet parecía ser más fluido después de ingresar al juego. La experiencia de juego fue mejor. Otra publicación de análisis llegó directamente a la cima de las búsquedas de tendencias. Smith Corporation solía centrarse en la industria física con el apoyo de la industria de Internet. El desarrollo de nuevos medios no fue lo suficientemente bueno, pero ahora habían llenado este defecto. Con Q como respaldo, el futuro de Smith Corporation era prometedor. Mucha gente había visto esta publicación de tendencia. En consecuencia, el precio de las acciones de Smith Corporation, que se había desplomado a casi el 20%, de repente comenzó a subir locamente. El precio de una sola acción era casi igual al de Hunt Corporation. Mientras todos veían cómo se disparaban los precios de las acciones de Smith Corporation, alguien incluso comenzó una teoría de la conspiración. Ahora, siento que todo esto fue autodirigido y llevado a cabo por Smith Corporation. Usaron el ataque para atraer la atención de todos y, al final, tomaron represalias. Fue simplemente hermoso. Hoy, las acciones de Smith Corporation se dispararon locamente. No me importa qué tipo de conspiración sea. La cooperación Smith es la más grande de todos los tiempos. Con Q, Smith Corporation es como un tigre al que le han crecido alas.
Si el impulso de Smith Cooperación continúa siendo tan feroz, parece que la familia número 1 va a cambiar. Dios mío, Smith Cooper debe haberse hecho cargo de las búsquedas de tendencia hoy. Cuando Nora vio esta publicación de Facebook, levantó las cejas y sonrió mientras le enviaba el enlace a ese pequeño lunático. Luego, ella respondió, has gastado demasiado. Nos ayudaste a aparecer en las búsquedas de tendencia. Bajo la cálida y confortable luz, Justin miraba su teléfono. Había una rara alegría relajada en su rostro, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Incluso el lunar en el rabillo del ojo se curvaba en una sonrisa feliz. El hombre tenía las piernas cruzadas y miraba su teléfono. Nora se acercó sorprendida y miró su teléfono. Quería saber qué vio el hombre que lo hizo sonreír tan felizmente. Inesperadamente, fue. Capítulo 488 Un secreto. Cuando Nora escuchó estas palabras, rápidamente abrió la puerta y entró. Lily estaba presionando el brazo de la vieja Maddie. Desde que fue envenenado por Yvonne, su cuerpo no había estado bien y su mente no se había recuperado. Su expresión todavía no era buena y las quemaduras en su cuerpo eran aterradoras. Lily lo consoló. El jefe llegará pronto. No te inquietes. La vieja Maddie bailaba y seguía gritando, quiero ver a la hija de Yvette, llámala rápido para verme, se acabará si llega tarde. Quiero contarle un secreto, Lily casi ya no podía controlarlo. En ese momento, Nora entró por la puerta. Cuando escuchó la puerta abrirse, Lily se giró para mirarla y finalmente exhaló un suspiro de alivio. Finalmente estás aquí. Lily se puso de pie y dijo con resentimiento, si no hubieras venido pronto, la vieja Maddie realmente se habría vuelto loca esta vez. Nora ignoró sus quejas y caminó directamente hacia la cama. Cuando vio su rostro, la vieja Maddie se calmó. Sus ojos turbios de repente se aclararon. Miró a Nora en silencio durante un rato antes de sonreír. ¿Estás aquí? Estoy aquí. Nora le tomó la mano seca. Tenía los dedos especialmente secos porque se los habían quemado antes y su piel estaba muy arrugada. Ella preguntó en voz baja, ¿qué pasa? El viejo Maddie la miró y sus ojos se fueron calmando poco a poco. Él sonrió. Quiero decirte que necesitas tener un hijo. Nora. Ella quedó atónita. ¿Qué? Necesitas tener un hijo. Ahora, apurarse. La vieja Maddie de repente se puso ansiosa y la empujó. Hazlo ahora. Sus palabras fueron incoherentes, confundiéndola aún más. Sin embargo, el corazón de Nora dio un vuelco. Parecía haber pensado en algo y preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? La vieja Maddie quedó atónita. ¿Sí por qué? Estaba empujando la mano de Nora, pero de repente se calmó. Se rascó la cabeza con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo recordar por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Murmuró suavemente para sí mismo. Después de decir estas palabras, se agarró el cabello con fuerza porque no recordaba el motivo. Se había arrancado algunos mechones de pelo de su cuero cabelludo ya estéril, pero todavía no parecía recordarlo. De repente se golpeó la cabeza con enojo. ¿Por qué? Dímelo rápido. ¿Por qué? Nora vio que poco a poco estaba perdiendo la cabeza y parecía estar cada vez más ansioso. Ella rápidamente tomó su mano. Quería decir algo, pero cuando giró la cabeza para mirar, vio que Justin ya había vuelto a bajar la cabeza y estaba mirando su teléfono. Había comenzado de nuevo su viaje de me gusta. Nora. El gracias se le quedó atascado en la garganta. Este tipo había creado deliberadamente una AI que podía usarse a voluntad de manera destacada. Incluso gritó en voz alta en Internet y compró las búsquedas más populares solo para ayudarlos. Nora sacudió levemente la cabeza y suspiró. Se preparó para subir las escaleras. Acababa de dar el primer paso cuando escuchó la brillante voz de Justin. Nora. Nora se detuvo en seco y lo miró. Justin finalmente levantó la vista. Sus ojos seguían sonriendo y sus ojos oscuros eran tan brillantes como las estrellas. ¿Q eres tú? Nora. Ella guardó silencio por un momento antes de preguntar, ¿entonces eres tú? En el silencio,
se miraron. De repente, volvieron a sonreír. No era necesario pronunciar palabras. Nora subió a dormir. Cuando despertó de nuevo, el cielo estaba brillante. Cogió su teléfono y lo miró. Se dio cuenta de que muchas personas se habían puesto en contacto con ella, pero la mayoría parecía saber que estaba descansando, por lo que solo le habían dejado mensajes. Nora ignoró a Brenda, Morris y los demás. Su mirada se posó por primera vez en el mensaje de Lily. Por lo general, Lily no la buscaba sin ningún motivo. ¿Ahora que de repente la estaba buscando? Nora rápidamente abrió su teléfono y marcó su número. Lily contestó de inmediato y dijo: «Jefe, la vieja Maddie parece haber recuperado algo de racionalidad. Seguía insistiendo en buscarte. Estoy tratando de calmarlo, pero creo que tiene algo que decirte». Si tenía algo que decir. Nora pensó en el secreto que su madre había dejado atrás y se sentó de inmediato. «Estaré ahí». Se levantó de la cama, se vistió y bajó corriendo las escaleras. Luego fue al aparcamiento y condujo directamente al hospital. En el hospital, Nora llegó a la puerta de la habitación de la vieja Maddie. Antes de entrar, escuchó a la vieja Maddie gritar: «¿Dónde está la hija de Ian? ¿Dónde está la hija de Yvette? Quiero verla. Su madre tiene un secreto que quiere que le cuente. SHH, no te lo diré. Solo se lo diré a ella. Solo puedo decírselo a ella». Capítulo 489, ¿Pequeño psicópata? Al otro lado de la línea, el mensaje de la otra parte fue muy claro. Morirás si no tienes hijos. Nora se quedó mirando esas palabras y sintió que no entendía lo que significaban. Ella frunció el ceño y envió otro mensaje. ¿Por qué? La otra parte. Esta es la segunda pregunta. Ruégame. Nora. Ella bajó los ojos. Por favor, ¿podrías decirme? La otra parte. Depende de mi estado de ánimo. Claramente no tenía intención de decir nada. Nora lo ignoró y tiró su teléfono a un lado. Ella no entendió lo que significaba esta respuesta, pero por lo que escuchó, sintió que las cosas se estaban desarrollando en una dirección extraña. ¿Por qué moriría si no daba a luz? Se sentó en el auto en silencio y pensó durante mucho tiempo antes de arrancar el auto y dirigirse al departamento especial. En el departamento especial. Anteriormente, cuando Yvonne estaba en una prisión común, siempre había sentido que su fuga de la prisión era muy simple. Por lo tanto, incluso después de que fue arrestada por el departamento especial, todavía se sentó tranquilamente y no dijo nada. Morris y Brenda no la torturaron, pero no obtuvieron ninguna información útil. Desde que fue arrestada, había estado en la sala de interrogatorios. No comió, bebió ni durmió. En ese momento, parecía muy demacrada, pero la mirada en sus ojos era muy firme. Nora entró en la sala de interrogatorios y se sentó frente a ella. Ella pensó por un momento y de repente dijo: «¿Estás esperando que te salven?». Cuando Yvonne escuchó esto, sus ojos temblaron antes de levantar la cabeza. «No sé de qué estás hablando». Nora volvió a hablar. «Tus habilidades informáticas han mejorado enormemente recientemente». Una sonrisa complaciente apareció en el rostro de Yvonne. «Si te estás burlando de mí, entonces puedo decirte que no es necesario. ¿De verdad crees que los Smith pueden hacer lo que quieran con Q? Si tienes la habilidad, espérame un rato. Definitivamente seré más poderoso que Q». Cuando dijo esto, solo había confianza en su rostro sin ninguna vacilación. Nora frunció un poco el ceño cuando se vio así. No sabía de dónde venía su confianza. De repente dijo: «¿Cómo vas a competir con Q? Incluso si esta vez invadiste Smith Corporation, necesitabas que alguien te trajera un disco duro. ¿Cuál es el punto de romper el cortafuegos desde el interior?». Al oír esto, Yvonne se mordió los labios. Vieja Maddie. Cuando el viejo Maddie la vio, ya no pensó en el motivo. En cambio, le tomó la mano. «Ve rápido y ten un hijo». «Id». «Nora, ya di a luz». «¿Diste a luz?». La vieja Maddie quedó atónita. ¿Realmente sucedió? Es cierto. Incluso había dos de ellos. Nora no dijo la última frase. Ella solo miró fijamente a la vieja Maddie.
Cuando vio que él parecía haber escuchado esto, exhaló un suspiro de alivio. Luego, lentamente le cerró los ojos. Sus emociones parecían haberse calmado. Nora preguntó tentativamente, ¿puedes recordar algo más? La vieja Maddie susurró, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Estoy viejo. ¿Estoy loco? Y no puedo pensar. Me duele la cabeza. Me duele mucho la cabeza. Está bien, no lo pienses todavía. Pero si recuerdas algo más, tienes que decírmelo. Nora le recordó suavemente. La vieja Maddie asintió. Lo recordaré. Lo sé. Después de que la vieja Maddie se durmiera, Nora salió de la sala. Lily la miró. Auntie, creo que la condición de Old Maddie ha mejorado. Al menos ahora estaba hablando contigo normalmente. Pero es tan extraño. ¿Por qué quería que tuvieras un hijo? Nora sacudió la cabeza para indicar que no lo sabía. Le dijo a Lily, cuida bien de la vieja Maddie. Cuando su condición física alcance cierto nivel, continuaré con su tratamiento. La vieja Maddie podría ser alguien que sabía algunas cosas en aquel entonces. Solo curando a la vieja Maddie podría conocer algunos de los secretos de su madre. Como estaba en el hospital, Nora volvió a visitar a Quinten. Quinten yacía allí y estaba buscando a otra enfermera para que le diera frutas. Mientras comía, dijo, no mires cómo estoy ahora paralizado en la cama y ni siquiera puedo levantar un vaso de agua. No sabes lo poderoso que solía ser. En ese momento, le dio un mordisco a una manzana y continuó, mis artes marciales son especialmente buenas. No es un problema para mí luchar contra 10 personas sola. ¿Qué pasa con tu expresión? Cuando termine, pelearé 10 para que lo veas. Cuando Nora escuchó esto, se detuvo en seco. Mientras estaba en la puerta, escuchó a la enfermera decir, ¿está bien? ¿Qué tan grande es tu corazón? ¿Sabes la gravedad de tus heridas? Quintín sonrió. ¿Sabes quién es mi prima? La joven enfermera, lo sé. Es Auntie. Aparte de Auntie, ella también es grande. Olvídalo, no te lo diré más. No lo entenderás aunque te lo diga. De todos modos, ella es muy buena peleando. La joven enfermera preguntó, ¿es ella mejor que tú? Quinten, maldita sea, ella es un poco mejor que yo. De verdad, solo un poco. Cuando me recupere, practicaré durante otros 10 años. Definitivamente la venceré. Porque es demasiado vaga. Ella solo sabe dormir todos los días. Si no practica, solo empeorará. ¿Por qué debería hablarte de peleas? Lo que quiero decirte es que con ella cerca definitivamente podré ponerme de pie. Nora apretó los puños en silencio. Sus ojos almendrados se cayeron ligeramente. Fue como si de repente hubiera una pesada carga sobre sus hombros. No esperaba que Quinten confiara tan ciegamente en ella. Esto la hizo sentir presionada. Ella no entró y en cambio se dirigió al salón de Ian. Ian sostenía su teléfono y miraba algo. Sin embargo, Nora podía oír vagamente la voz de Joel. Estaba a punto de mirar más de cerca cuando Ian la escuchó entrar. Rápidamente apagó su teléfono y la miró con sentimiento de culpabilidad. Nora, ¿por qué estás aquí? Nora, ¿cómo estás? Ian sonrió. Soy bastante bueno. Siento que me pueden dar el alta en unos días. Nora asintió. Ian la miró. Nora frunció los labios. Ian todavía la estaba mirando. Nora se sentó a un lado y se puso de pie. Ian todavía la estaba mirando. Por un momento, no hubo nada entre ellos. Una leve incomodidad llenó la habitación. Al mirar a su nuevo padre, Nora todavía sentía una sensación de extrañamiento. Después de todo, lo había visto menos de una docena de veces. Nora se puso de pie. Si estás bien, me iré. Ian preguntó inconscientemente, ¿te vas tan pronto? No había visto suficiente a su hija. Nora asintió. Sí, todavía tengo algo que hacer. Caminó hacia la puerta y acababa de abrirla cuando de repente la voz de Ian llegó desde atrás. Nora, acabas de ir a ver a Quinten, ¿verdad? Nora hizo una pausa. No se volvió, pero aún así escuchó la voz de Ian. Está bien. Siempre que hagas tu mejor esfuerzo, incluso si el resultado no es satisfactorio, está bien. Conozco a Quintín.
Él no te culpará. Nora se sintió aliviada. Sintió como si hilos de calidez fluyeran nuevamente hacia su corazón. Ella bajó la cabeza. Sí. Con eso, ella se dio la vuelta. Gracias. Después de salir del hospital, Nora se subió a su coche y planeó interrogar a Yvonne. Sin embargo, de repente pensó en algo y cogió su teléfono. De repente le envió un mensaje a ese pequeño psicópata: ¿puedo hacerte una pregunta? El pequeño psicópata respondió rápidamente: pídeme. Nora: entonces olvídalo. Pequeño psicópata: no, tienes que preguntar. Tenía mucha curiosidad por saber qué preguntas quería hacer su pequeño sirviente. Nora: no. Pequeño psicópata: pregunta, ¿puedo responderte una pregunta gratis? Nora estaba esperando esta frase. ¿Por qué debo tener un hijo? En el momento en que se hizo esta pregunta, la otra parte respondió. Después de ver esa respuesta, los ojos de Nora se abrieron en shock. Capítulo 490. Otra identidad. Al escuchar esa voz baja, Nora entró corriendo a la sala de interrogatorios. Yvonne cayó al suelo con los ojos cerrados. Parecía haber perdido el conocimiento y los guardias la acariciaban frenéticamente mientras gritaban: «¡Despierta, despierta!». Nora dio un paso adelante apresuradamente. «Mover». Cuando el trabajador vio que era ella, inmediatamente abrió paso. Nora se acercó a Yvonne y usó una mano para controlar su respiración mientras con la otra le presionaba el pulso. Su respiración ya era muy débil, casi desaparecida. Incluso su pulso se volvió confuso. Nora tragó. La persona que estaba a su lado gritó: «RCP». Nora lo detuvo inmediatamente. «No». «¿Por qué?», dijo lentamente. La composición desconocida de su sangre está aumentando exponencialmente. Esas cosas pueden mejorar sus genes, pero también le quitarán la vida. Aunque los resultados de esos informes provenían del mismo lote de sangre, la concentración desconocida de los componentes cambiaba cada hora. Como el cambio no fue grande y el coeficiente demasiado pequeño, los investigadores no lo notaron de inmediato. Sin embargo, cuando Nora fue a echar un vistazo, se dio cuenta de este problema. Los componentes desconocidos de su sangre eran como bacterias. Desde el momento en que entraron en su cuerpo, comenzaron a reproducirse. Con el paso del tiempo, lentamente se extendió por todo su cuerpo. Nora también se dio cuenta de esto antes de gritar no y correr hacia allí. El trabajador no entendió la historia completa, pero entendió lo que ella quería decir. ¿Estás diciendo que si realizamos RCP, la sangre en el cuerpo de Yvonne fluirá más rápido y aumentará el crecimiento de esas cosas? Nora asintió. Sí. El trabajador estaba ansioso. Entonces no hay nada en estas medidas de emergencia que pueda salvarla ahora. ¿Cómo se suponía que iban a obtener pistas cuando ella estaba muerta? Cuando Nora escuchó esto, metió la mano en su bolso y sacó un montón de agujas plateadas. Luego, rápidamente sacó una aguja corta y apuñaló la cabeza de Yvonne 2 veces. Después de 2 puñaladas, Yvonne dejó escapar un grito y abrió lentamente los ojos. Ella no entendía lo que estaba pasando y preguntó: «¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué pasa conmigo?». Nora bajó los ojos y dijo lentamente: «La droga de modificación genética que te inyectaron se multiplica infinitamente en tu cuerpo». De hecho, esta invasión se debió a que el sobrino de Jill había traído una unidad flash USB cuando ingresó a Smith Corporation. A partir de entonces, ella había planeado este ataque. ¡Qué lástima! Habían puesto mucho esfuerzo, pero Q los había desintegrado fácilmente. Yvonne bajó la cabeza y se burló: «No tienes que provocarme con tus palabras. De todos modos, no moriré si me arrestan por un tiempo. Puedes esperarme medio mes. Te haré saber lo que significa ser un hacker cumbre». Sus palabras fueron muy arrogantes. Miró a Nora y le tendió la mano. ¿Sabes lo que se siente al volverse más fuerte de repente? De repente mi mente se aclaró. Descubrí fácilmente algunos algoritmos que originalmente eran tan difíciles de superar como las montañas. Mi lógica era clara y todo estaba en mi mente. En mi palma, Nora vio que cuando dijo estas palabras, parecía estar aturdida. Ella frunció el ceño y de repente dijo:
Hillary entró repentinamente en coma. Cuando los guardias de la prisión no pudieron descubrir el motivo, la enviaron fuera de la prisión. Aprovechaste la oportunidad para esconderte en el auto y escapaste, ¿verdad? Yvonne quedó atónita. Nora volvió a decir, ¿estás segura de que si pueden salvarte una vez, podrán salvarte una segunda vez? ¿Esperaba ser arrestado por el Departamento Especial esta vez? Podría ser rescatada fácilmente de celdas comunes porque las restricciones allí no eran muy estrictas. Sin embargo, el Departamento Especial era el departamento mejor vigilado de Nueva York. ¿De dónde sacó Yvonne su confianza para pensar que podría escapar de aquí? Yvonne no se asustó por las palabras de Nora. Ella bajó los ojos y se burló. No se darán por vencidos conmigo. ¿Por qué? Preguntó Nora. Yvonne sonrió. Porque estoy a punto de convertirme en el mejor hacker del mundo, necesitan un genio como yo. Nora la escuchó y frunció el ceño. Parecía que ese pequeño psicópata le había prometido algo a Yvonne. De lo contrario, una persona egoísta como ella los habría traicionado hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo podría ese pequeño psicópata correr al departamento especial para salvar a alguien? Ella sacudió la cabeza y se burló. Aún así, debes asegurarte de poder tocar tu teléfono o computadora, ¿pero puedes tocarlos aquí? Yvonne negó con la cabeza. No tienes que asustarme. Si quieres utilizar la tortura, úsala. No tengo miedo en absoluto. ¿Pero qué quieres que te diga? No tengo comentarios. Con eso, bajó la cabeza y parecía que no quería hablar más. Nora solo pudo salir de la sala de interrogatorios. Morris se adelantó y preguntó, no podemos utilizar la tortura en este momento porque estamos extrayendo sangre para realizar pruebas. Nora apretó la mandíbula. ¿Te refieres a? Morris asintió. Ella admitió que se volvió tan poderosa porque le inyectaron un fármaco de modificación genética. Nora instantáneamente apretó los labios con fuerza. Medicamento de modificación genética. Esta fue la primera vez que sintió directamente los cambios provocados por el fármaco de modificación genética. Las habilidades informáticas de Yvonne en el pasado eran realmente normales. Ella solo estaba asustando a los profanos. Pero esta vez, incluso con la ayuda del sobrino de Jill, Yvonne había pirateado las computadoras de todos en Smith Corporation en un corto periodo de tiempo. Ella era realmente muy poderosa. Si fuera alguien que no fuera Nora, incluso si solo estuviera aquí, no serían rival para ella. ¿Podría realmente esa droga de modificación genética desarrollar el cerebro de una persona hasta el límite? Si ese fuera el caso, ¿podría salvarse Quinten? Morris pareció haber percibido su vacilación y dijo, puedes ir al laboratorio y echar un vistazo al informe actual. Nora asintió y entró al laboratorio lateral. Todas las personas allí eran investigadores. Le habían tomado sangre a Yvonne y la estaban examinando. Nora se acercó y tomó el informe. Vio que efectivamente había algún componente desconocido en su sangre. Todos todavía estaban examinando la composición y temporalmente no pudieron distinguir la estructura. Nora tomó los informes y los revisó uno por uno. Ella leyó primero la última copia. De repente, se levantó y miró los documentos que tenía en la mano. ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? Alguien preguntó. Nora se levantó y estaba a punto de salir. Sin embargo, antes de que pudiera salir, de repente sonó una voz baja desde la sala de interrogatorios. Capítulo 491. Abofeteando al hipócrita. Nora. Ella condujo el coche con paso firme y lo consoló. Está bien. Al ver que ella no parecía afectada, Simon suspiró. Sé que no les tienes miedo, pero Nora, es solo que hay muchas familias con una larga trayectoria practicando la medicina alternativa en Nueva York. La medicina alternativa también se ha desarrollado especialmente bien en la industria farmacéutica. Si ofende a los profesionales de la medicina alternativa en Nueva York, no lo tendrá fácil en el futuro. Entonces, me pregunto si quieres buscar una oportunidad para aclarar las cosas. Simon estaba seguro de que Nora no podría haber dicho esas cosas. Después de todo, los propios Anderson tenían experiencia en medicina alternativa. Nora asintió.
Está bien, aclararé las cosas si encuentro la oportunidad. Simón asintió. Bueno. Cuídate. Vi a John y Elaine hablando hace un momento. Probablemente te estén apuntando a ti. ¿Dónde estás? Preguntó Nora. Oh, en una conferencia. Muy bien, voy a colgar. Simón colgó. Junto a él, Melissa dijo, en realidad, no creo que sea necesario que le advierta sobre eso. Simón negó con la cabeza. Aunque Nora no depende de sus habilidades médicas para mantenerse, y que con los Smith y los Hunt, nadie en el campo médico se atreverá a hacerle nada, su identidad como anti es clara para que todos la vean. Pase lo que pase, no es una buena idea ofender a las personas del círculo de la medicina alternativa. ¿Por qué hay tanta gente que insiste en atacar a Nora? Melissa suspiró. Ella es demasiado deslumbrante. A todos los pequeños insectos negros que pasan desapercibidos les encanta dar vueltas alrededor de cosas brillantes. Simón se atragantó. No pudo evitar reírse. ¡Qué palabras tan duras, querida! Melissa enderezó la espalda, el elegante vestido que llevaba envuelto alrededor de su elegante figura. Ella sonrió y dijo, «Es verdad, después de todo». Cuando quiso volver a hablar, Elaine se acercó y dijo con cierto respeto, «Señor Anderson, señora Anderson. Sé que no debería venir y molestarlos a los dos de manera tan presuntuosa, pero tengo algo que creo que aún debería decir». Simón la miró. Ahora que los Anderson se habían afianzado firmemente en Nueva York con las Carefree Pills, ya no había nadie dispuesto a ofenderlos en conferencias de medicina alternativa como esta. Yvonne quedó atónita por un momento antes de que pareciera entender algo. ¿Entonces me están mintiendo? Pero, ¿cómo es posible? Soy tan poderoso, ¿por qué me mentirían? Sin mí, no pueden encontrar otro hacker. Lo sé ahora. ¿Estás actuando? ¿Estás tratando de sacarme algo? Déjame decirte que no creas que te creeré solo porque dijiste que podías tratarme. Nora frunció los labios y la miró. No puedo tratarte. Yvonne quedó atónita. ¿Qué? La aguja plateada que Nora tenía en la mano todavía estaba insertada en su cerebro. Estoy conteniendo la respiración ahora, pero no puedo detener esas reproducciones. Solo tienes un minuto. Yvonne quedó atónita. Miró a Nora aturdida y sintió el dolor en las sienes. Parecía haber algo arrastrándose por su cuerpo. Le hizo sentir frío y miedo. Miró a Nora con incredulidad. De repente, oleadas de dolor salieron de su torrente sanguíneo. El dolor estimuló sus nervios. La hizo sentir como si todo su cuerpo estuviera a punto de arder. Este dolor le hizo darse cuenta de que Nora no estaba mintiendo. Yvonne abrió mucho los ojos en estado de shock y agarró la mano de Nora con incredulidad. «Sálvame, sálvame. No quiero morir. No quiero morir». Desafortunadamente, cuanto más agitada estaba, más rápido fluía su sangre. Casi después de decir eso, de repente tosió una bocanada de sangre y cayó al suelo nuevamente. Nora frunció el ceño y le susurró al oído, «¿No quieres vengarte? Dime quién te contactó». Yvonne la miró, todavía en shock. De repente, sonrió y dijo la última frase de su vida. «Mientras no puedas conseguir lo que quieres, seré feliz». La sala de interrogatorios estaba en silencio. Nora miró fijamente a la mujer frente a ella. Había caído al suelo con los ojos mirando al espacio vacío de mala gana. Su rostro, distorsionado por el dolor, se relajó lentamente después de su muerte. Morris y Brenda escucharon el sonido y corrieron hacia allí. Cuando entraron, vieron a Nora parada junto a ellos con el ceño fruncido. Los dos miraron vacilantes al trabajador que estaba a su lado y le preguntaron, «¿Qué pasó? ¿Qué dijo antes de morir?» El trabajador negó con la cabeza. «Nah». Nora también volvió en sí. En realidad, antes estaba un poco desconcertada. Comprendió que en el momento en que arrestaron a Yvonne, ese pequeño psicópata la había abandonado. Yvonne definitivamente entendió esta lógica. Ese pequeño psicópata fue su asesino, pero ¿qué estaba pensando esta mujer? ¿Por qué no estuvo dispuesta a decirle quién era incluso hasta su muerte? Especialmente esa última frase. Decía claramente que mientras tú fueras infeliz, yo sería feliz.
¿Eran realmente tan fuertes los celos de una mujer? Ella hizo una mueca y rápidamente se recuperó de este estado. El problema de Yvonne era definitivamente suyo y no tenía nada que ver con Nora. Se volvió para mirar a Morris y Brenda y dijo: me di cuenta de que el medicamento de modificación genética no es seguro de usar en absoluto. Morris y Brenda la miraron simultáneamente. Nora dijo lentamente: al menos se puede decir que esa droga es imperfecta. Después de ser inyectada, aunque sus genes habían mejorado en un corto periodo de tiempo, la droga se replicó infinitamente en su cuerpo. Estimuló los límites de su cuerpo. Yvonne murió porque su cerebro había llegado a sus límites y no podía seguir el ritmo de la estimulación de la droga. Al final, ella murió por la reacción violenta. Cuando Morris y Brenda recibieron esta noticia, sus expresiones instantáneamente se volvieron graves. Incluso Brenda ya no tenía su imagen habitual mientras la miraba seriamente. Entonces, ¿le dieron a Yvonne un producto semiacabado? Morris asintió también. Esto al menos prueba una cosa: aún no han perfeccionado la droga. La muerte de Yvonne fue inútil. Sin embargo, para Nora fue como un golpe en la cabeza que la despertó. No había atajos en el mundo. Ella era la única que podía tratar la enfermedad de Quinten. Esa droga de modificación genética habría empujado a Quinten a la muerte. Mientras pensaba en esto, salió y se preparó para hacer un viaje a la casa de su médico de medicina alternativa para preguntar si había alguna manera de regenerar los huesos de una persona. En el coche recibió otro mensaje del pequeño psicópata: ¿me estás agradeciendo ahora? Nora. Luego vio su mensaje: ya maté a las 2 mujeres que más odias. De nada. Nora. Pequeño psicópata, ya deberías haberte dado cuenta. El fármaco de modificación genética que utilizaron Hillary e Yvonne está semiacabado. La razón por la que te entregué a Yvonne fue para mostrarte el efecto de esa droga. Incluso el producto semiacabado puede permitir a las personas superar sus límites. ¿No quieres saber qué tipo de cambios provocará un producto terminado? ¿No estás tentado? Nora respondió: atrapamos a Yvonne, no nos la diste. Gracias. El pequeño psicópata volvió a guardar silencio antes de responder: pequeño sirviente, ya que no sabes lo que te conviene, no me culpes por ser grosero. Después de servir 2 aperitivos, no me culpes por ser rebelde contigo a continuación. Jeje, Nora frunció el ceño. Esta persona era realmente molesta. ¿Por qué la estaba molestando? Sin embargo, si él no la molestaba, ella no tendría oportunidad de resolver el caso. Nora bajó los ojos. No sabía a quién se dirigiría el pequeño psicópata esta vez. Mientras pensaba, de repente sonó su teléfono. Lo miró y se dio cuenta de que era Simon, el tío de los Anderson. Respondió la llamada y escuchó la voz de Simon. Nora, algo ha pasado. ¿Qué? El corazón de Nora se hundió. Entonces, escuchó la voz de Simon. Elaine Miller ha sido suspendida. Parece que fuiste tú quien lo hizo, ¿verdad? Ahora te está calumniando por todas partes. Dijo que usted adora la medicina moderna y desprecia la medicina alternativa. Por eso la echaste del sistema. ¿Aún recuerdas al señor Miers? Cuando se enteró de esto, inmediatamente se comunicó con Elaine y amplió el asunto. Ahora, todo el mundo de la medicina alternativa sabe que Anti menosprecia la medicina alternativa. Quieren razonar contigo. Capítulo 492. Siempre habrá una manera. Al oír esto, Elaine dudó por un momento. Pero esa persona es tan misteriosa, y también he oído que en realidad no se preocupan mucho por asuntos varios. Además, nadie sabe dónde están. ¿Nos ayudarán? John, sin embargo, le sonrió misteriosamente. ¿Sabes lo que Yvonne Smith le regaló a la anciana señora Hunt hace algún tiempo durante su fiesta de cumpleaños? Elaine respondió vacilante: la píldora calmante de Zabe Corporation. En ese momento, Elaine comprendió de repente algo. ¿Quieres decir que esa persona ha estado en Nueva York todo este tiempo? John asintió. Además, aunque el doctor Zabe ha estado enfermo durante tanto tiempo, ha estado de buen humor todo este tiempo, por lo que alguien debe haber tratado su enfermedad por él. ¿Quién más puede ser esa persona?
Aparte de su discípulo, era evidente que Silvestre se estaba muriendo de vejez. Ya tenía más de 90 años, pero a pesar de que sus funciones corporales fallaban, todavía estaba de buen humor y tan raro como siempre. Todos habían estado especulando en privado que debía ser su discípulo capaz quien había tratado su enfermedad. Al escuchar lo que dijo John, Elaine asintió de inmediato. Tienes razón. Si se presentan, la reputación de Nora Smith en Nueva York quedará arruinada. Incluso si ella fuera una practicante de la medicina moderna, e incluso si tuviera a los Hunt y a los Smith respaldándola, en el campo de la medicina, todavía se convertiría en una broma que tuvo la audacia de desafiar la medicina alternativa. John asintió. Luego, miró a su alrededor una vez más antes de inclinarse hacia Elaine y decir, me iré por ahora. Me dirijo a casa de los Zabe para echar un vistazo. Elaine asintió con entusiasmo. Nora, que no sabía que alguien estaba conspirando contra ella, se encontraba conduciendo hacia casa de los Zabe. En el camino, compró algunas frutas para Sylvester. Cuando llegó a casa de los Zabe, el hijo de Sylvester la trató con una amabilidad excepcional. Después de todo, ella lo había ayudado a ganar mucho dinero con Yvonne la otra vez. El hijo de Silvestre la acompañó seriamente a la casa, donde vieron a Silvestre sentado en el jardín tomando el sol. Sylvester estaba envejeciendo. Tenía numerosas arrugas en su rostro envejecido y ya no podía caminar. A pesar de eso, no se preocupó en absoluto y continuó leyendo su libro. Nora se sentó frente a él y lo saludó. Maestro. Sylvestre la miró. En cuanto a John, debido a la muerte de su hijo, había odiado a Nora hasta la médula todo este tiempo y andaba manchando su reputación cada vez que encontraba la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, todos los demás temían no poder obtener más Carefree Pills si ofendían a los Anderson, por lo que John no había logrado ganar ningún impulso por el momento. De todos modos, debido a lo que John había dicho, más o menos en secreto todavía miraban desfavorablemente a Nora. Simon sabía que Elaine no tramaba nada bueno, así que miró a Melissa y se hizo a un lado. Melissa bajó lentamente la mirada y sonrió. ¿Qué le gustaría decir a la señora Miller? Si se trata de negocios, entonces deberíamos hablar en privado. En cuanto a otras cosas, no creo que haya nada de lo que la señora Miller y yo podamos hablar. Al ver que se negaba a mostrar consideración por sus sentimientos, Elaine se puso delante de ella. Señora Anderson, decidí hablar contigo porque ya no soporto lo arrogante que es Nora, así que pensé en darle un amable recordatorio. Puede que haya estudiado medicina moderna y ahora sea la mundialmente famosa Auntie, pero ¿cree que puede menospreciar la medicina alternativa solo por eso? La medicina alternativa se ha transmitido desde la antigüedad y ahora incluso se ha extendido al extranjero. ¿Cómo puede uno de los nuestros menospreciarlo tan casualmente? Melissa. Su expresión se oscureció de inmediato. Miller, no tienes que ir y venir delante de mí escondiéndote detrás de esa amable pretensión. Este año tengo casi 50 años, mientras que tú tienes aproximadamente la misma edad que mi hija. No hay manera de que puedas ocultarme tus pequeños pensamientos furtivos. Si realmente tuvieras buenas intenciones, entonces no elegirás avergonzarme así en público. Tampoco es necesario que te crees la imagen de una persona justa y moralmente recta que no se atreve a seguir viendo esto. Todos sabemos muy bien lo que está pasando aquí. Aunque existen algunos conflictos entre usted y Nora, no es necesario que lleve el asunto a un plano más elevado de principios morales. Además, Melissa miró directamente a la gente que miraba el programa. Nora no solo nunca ha menospreciado la medicina alternativa, sino que también tiene un conocimiento muy profundo de la medicina alternativa. Después de todo, su madre era una figura destacada en el mundo de la medicina alternativa en aquel entonces. Encontró la fórmula de Carefree Pill en los manuscritos que dejó su madre. Parte del crédito por las Carefree Pills que todos ustedes tienen en casa ahora mismo es para nada menos que Nora. Sus palabras fácilmente aplastaron las pretensiones de Elaine y sorprendieron a quienes los rodeaban cuyos sentimientos habían sido avivados por Elaine. Después de decir eso, Melissa y Simon intercambiaron una mirada. Incluso con una segunda mirada a Elaine, los dos se fueron. Elaine quería ir tras ellos y decir algo, pero fue en vano,
porque los dos ya habían sido rodeados por la gente que los rodeaba. Señor Anderson, ¿por qué no hablamos sobre el suministro de Carefree Pill para el próximo mes? Al ver a Simon y Melissa rodeados en el centro por todos, Elaine rechinó los dientes con furia. Fue en ese momento cuando John se acercó. Miró a la pareja con una mirada feroz y siniestra en sus ojos y dijo: todas esas personas se han sentido atraídas por las Carefree Pills de los Anderson. Ya no muestran ningún respeto por la dignidad de la medicina alternativa. Elaine pisoteó con enojo. Señor Mears, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? John de repente entrecerró los ojos. Como no podemos obligarlos a hacer lo que queremos, deberíamos acudir a alguien de gran reputación y prestigio. ¿De qué estás hablando? Elaine preguntó emocionada. Doctor Zabe. Las palabras de John, sin embargo, hicieron que Elaine agachara la cabeza con decepción. Doctor Zabe ya ni siquiera puede ponerse de pie. ¿Cómo va a venir a defender la justicia para nosotros? John, sin embargo, se rió y dijo: hay algo que no sabes. Si bien el doctor Zabe ciertamente ya no puede aparecer, tiene un discípulo, el único discípulo que tomó en su vida. Esa persona es ahora el verdadero líder del mundo de la medicina alternativa. Capítulo 493. ¿La equivocada Nora Smith? Un sirviente pronto abrió la puerta. John dijo: estoy aquí para ver al doctor Zabe. Cuando el criado escuchó esto, dijo: por favor, espera un momento. Actualmente está con un invitado. ¿Un invitado? John estaba un poco sorprendido. Sylvester rara vez aceptaba visitas, y así había sido durante muchos años. Rechazó las solicitudes de visita de la mayoría de las personas que querían aprender de él. Después de todo, su salud era delicada. También se dijo que ahora tenía problemas leves con la memoria. Aparte de los pocos veteranos como el que al menos tenían algún estatus en el campo de la medicina alternativa, casi nadie más podía reunirse con Sylvester. Sin embargo, ese día se estaba llevando a cabo una conferencia de medicina alternativa, por lo que todos los veteranos estaban allí en ese momento. ¿Quién visitaría a Sylvester en este momento? Mientras pensaba en ello, John preguntó: ¿quién es? El sirviente sonrió y no dijo nada. John supo inmediatamente que había cruzado la línea. Él sonrió y dijo: por favor, hágale saber que estoy aquí. Voy a esperar aquí. Bueno. Cuando el sirviente entró en la habitación de Sylvester, resultó que el hijo de Sylvester estaba acompañando a Nora. Por aquí, Nora. Nora dijo: también debería prestar más atención a su salud, señor Zabe. El hijo de Sylvester también había aprendido de Sylvester sus conocimientos médicos. Por lo tanto, aunque había una gran diferencia de edad entre los dos, Nora era en realidad menor que él. El hijo de Sylvester se rió y dijo: suspiro. Así son las cosas cuando envejeces, pero si quiero que mi viejo viva unos años más, de esta manera podré cuidar de él unos años más. Nora exhaló un suspiro silencioso para sus adentros cuando escuchó esto. Cuando era niña, siempre escuchaba a Sylvester regañar a su hijo y llamarlo mediocre, porque no estaba contento de no poder heredar sus habilidades en medicina alternativa. En esos momentos, su superior siempre sonreía ingenuamente. Pero ahora, Sylvester ya tenía más de 90 años, pero su hijo, que rondaba los 60, todavía estaba a su lado. ¿No fue eso también felicidad de alguna manera? Algunas personas tuvieron muchos hijos, todos ellos talentosos, pero algunos se fueron al extranjero y otros viajaron lejos de casa. Pocos permanecieron a su lado. ¿No te dije que no vinieras si no hay nada importante? ¿Por qué estás aquí otra vez? Nora pensó por un momento y luego preguntó: quería preguntarle si hay alguna manera de regenerar los huesos rotos de una persona. Regenerar los huesos rotos de una persona. Este concepto, que parecía existir solo en las novelas de artes marciales, también era una leyenda en realidad. Sylvester dejó lentamente el libro y cerró los ojos turbios. Nora no habló más. Sabía que su maestra estaba reflexionando sobre su pregunta. Su introducción a la medicina alternativa cuando era niña, así como el hecho de que posteriormente se convirtiera en discípula de Sylvester,
Fue, de hecho, gracias a Kim. Le había presentado a Sylvester después de ver su talento en la medicina alternativa. Sylvester y ella a menudo hablaban de medicina alternativa por teléfono. Para ser honesto, esta en realidad no era una buena manera para que alguien aprendiera o enseñara, pero Nora era alguien que podía entender inmediatamente un tema con solo un poco de orientación, así que terminé estudiando así bajo la tutela de Sylvester. Nora estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo a ese comportamiento por parte de Sylvester, por lo que se quedó callada y esperó por él. Poco tiempo después, Sylvester abrió los ojos y dijo, en realidad, existía un bálsamo para la adhesión ósea. Si lo usa con técnicas de masaje tradicionales y acupuntura, es posible que funcione. Sin embargo, la fórmula del bálsamo para la adhesión ósea ya no existe, por lo que solo puedes crearla tú mismo. Además, el bálsamo solo existe en las leyendas, nunca lo había visto antes. Nora asintió cuando escuchó esto. Sylvester llamó a su hijo y le dijo que le mostrara a Nora los libros que mencionaban el bálsamo para la adhesión ósea. Él dijo, os he enseñado todo lo que sé. Esto es algo que yo tampoco sé, así que tendrás que investigarlo tú mismo. La medicina alternativa es extensa y profunda. Incluso después de pasar toda mi vida estudiándolo, solo he arañado su superficie. Mientras persistas, siempre habrá una manera. Nora sentía mucho respeto por él. Se puso de pie y tomó los libros con respeto. Quería decir algo, pero Sylvester tomó su propio libro y continuó leyendo. Puedes irte si no hay nada más, no me molestes todo el tiempo. Sí, señor. El hijo de Sylvester ya tenía 60 años y era de edad bastante avanzada. Cuando escuchó lo que dijo Sylvester, personalmente acompañó a Nora. Al mismo tiempo. En las puertas de la residencia Zabe, de repente se escuchó el sonido de un automóvil deteniéndose. El coche de John se detuvo. Abrió la puerta del auto y caminó hacia la puerta. Después de arreglarse la ropa, llamó a la puerta. Capítulo 494. John recibe una bofetada en la cara. ¿Qué? Como si estuviera aturdido y también como si no hubiera escuchado a John con claridad, la voz de Sylvester se elevó instantáneamente. John se apresuró a explicar con cautela, ella es la hija que los Smith acaban de reconocer. Su nombre es Nora Smith. Escuché que ella también es la prometida de Justin Hunt. Oh, ella también tiene otra identidad importante, Auntie, el cirujano internacionalmente conocido. Es muy admirada como Auntie. Creo que la joven se ha vuelto demasiado engreída después de haber sido un poco elogiada, por lo que cree que ahora es invencible en el campo médico. John miró a Sylvester con cautela en ese momento. En realidad, estaba un poco inseguro acerca de esto. Dado que Yvonne había podido comprarle a Sylvester la píldora calmante de Zabe Corporation, esto demostraba que Sylvester estaba realmente en contacto con los Smith. En particular, cuando Nora vino a pedir prestados los libros hace un momento, en realidad lo había logrado. Esto demostró que Sylvester tampoco estaba dispuesto a ofender a los Smith y los Hunt, ¿verdad? Con eso en mente, tosió y dijo, «Señor Zabe, después de pensarlo un poco?» Dado su estatus, no es una buena idea ofenderla, especialmente cuando tiene a los Smith y a los Hunt respaldándola, pero considerando las posiciones que ocupamos en el círculo, hay ciertas cosas que debemos considerar. Debe hacerlo. No podemos acobardarnos y hacer caso omiso de nuestras creencias solo por su estatus. Entonces, me preguntaba, ¿qué tal si tú abres el camino y vamos a darle una lección? Sylvester frunció el ceño y lo miró con una expresión complicada en el rostro. ¿Acabas de decir que Nora Smith dijo que la medicina alternativa es inferior a la medicina moderna? John asintió apresuradamente. Sí, lo dijo delante de todas las enfermeras del hospital. Elaine Miller lo escuchó. Ella es quien nos contó la historia porque dice que no aguantaba más. Todas las demás enfermeras han sido sobornadas por los Hunt y los Smith, por lo que ninguna se atreve a mencionar esto. Eso era lo que Elaine había dicho. En cuanto a si realmente habían sobornado a las enfermeras o no, a John no le importaba en absoluto. Solo quería arruinar a Nora. Inesperadamente, cuando dijo eso, Sylvester de repente se burló y dijo, «Eso es imposible». John quedó desconcertado.
¿Por qué no sería posible, señor Zabe? La noticia de lo que hizo ya se ha difundido. Nora inconscientemente pensó en Pete y Cherry. Bueno, dado lo inteligentes que eran los dos, definitivamente no serían pegajosos en el futuro. Una vez que ella creciera, los dos probablemente no seguirían apareciendo frente a ella. De esta manera, ella tampoco se molestaría al verlos todo el tiempo. ¿La única persona a la que vería todo el tiempo probablemente sería Hus? No, espera. ¿Qué estaba pensando? Ni siquiera estaban casados todavía, así que, ¿por qué le estaba guardando un lugar en su plan de jubilación? Nora negó con la cabeza y salió mientras suspiraba emocionalmente. En el momento en que lo hizo, vio a John en la puerta. En el momento en que los dos hicieron contacto visual, John quedó estupefacto. Miró a Nora sorprendido y luego al hijo de Sylvester, confundido. Una expresión de asombro se formó en su rostro, pero rápidamente la reprimió. Nora, sin embargo, lo ignoró y asintió con la cabeza al hijo de Sylvester. Me voy. No tienes que despedirme más. Como tenían una invitada, definitivamente ya no podría despedirla. Ella no era una extraña de todos modos. El hijo de Sylvester sonrió y dijo, «Está bien, adelante». Nora pasó junto a John y se fue. Incluso después de que se cerró la puerta, John todavía no se había recuperado. ¿Qué hacía Nora en Sabs? El hijo de Sylvester ya le estaba hablando cortésmente a John. Él preguntó, «¿Estás aquí para ver a mi padre?» John asintió. Incapaz de reprimir su curiosidad, preguntó, «Esa es Nora Smith, ¿verdad? Escuché que ella es Auntie, la cirujana». El hijo de Sylvester asintió. Parece que... ¿Qué pasa? John siguió al hijo de Sylvester y los dos se dirigieron al jardín donde estaba Sylvester. John siguió la corriente y preguntó, ¿qué estaba haciendo ella aquí? El hijo de Sylvester hizo una pausa por un momento y pensó que Nora no quería que nadie revelara su identidad. Después de todo, una vez expuesta, definitivamente estaría muy ocupada. Entonces él respondió, ella vino a pedir prestados algunos libros. ¿Vino a pedir prestados algunos libros? John entrecerró los ojos. A su modo de ver, probablemente ella vino a darle explicaciones a Sylvester, ¿verdad? Ja. Parecía que había entrado en pánico. Después de todo, hacer una declaración pública de que la medicina alternativa era inferior a la medicina moderna era de hecho un comportamiento que atraería mucho odio. Aunque habían logrado mantener a raya a los forasteros con las Carefree Pills de los Anderson, si Sylvester decidiera hacer algo, la fórmula de Carefree Pills estaría en todas partes. Una vez que eso sucedió, ¿qué más podrían producir los Anderson? Sin embargo, los Anderson fueron sorprendentemente inteligentes al respecto y sabían que debían pedir asilo a Sylvester de inmediato. Era una pena que Sylvester odiara absolutamente a las personas que más despreciaban la medicina alternativa. En su juventud, una vez fue sospechoso de ser un fraude y una vez tuvo un enfrentamiento con un practicante de la medicina moderna. Además, como presidente de la Asociación de Medicina Alternativa del país, su existencia misma fue lo que dio confianza a la comunidad de medicina alternativa. En este punto de los pensamientos de John, ya había llegado al jardín. Cuando vio a Sylvester sentado allí tomando el sol, dio un paso adelante y dijo, «Señor Zabe, ¿cómo te va estos días?» Cuando Sylvester vio por el rabillo del ojo que era John, continuó sosteniendo el libro pero retractó la mirada. Con su voz turbia preguntó, «¿Qué haces aquí?» A Sylvester siempre le había disgustado John. Esto era algo que todos en la industria sabían. Desafortunadamente, las habilidades médicas de John fueron las mejores después de Sylvester en la próxima generación de practicantes de medicina alternativa. Por lo tanto, después de que Sylvester dejó de preocuparse por los asuntos del campo de la medicina alternativa, John asumió el cargo de líder del campo de la medicina alternativa por un periodo de tiempo. Cuando Nora llegó por primera vez a Nueva York, la posición de John en el mundo de la medicina alternativa era inexpugnable. John se sentó frente a Sylvester y dijo, «Señor Zabe, estoy realmente al límite ahora, por eso acudo a ti en busca de ayuda». Sylvester lo miró con sus ojos envejecidos llenos de desdén. «¿En qué puedo ayudarte? El señor Miers me halaga tanto». John estaba tan asustado que se levantó apresuradamente.
No soy digno de tanta cortesía por tu parte. Sabiendo que al hombre no le gustaba que tuviera una pequeña charla educada, John fue directo al grano. Estoy aquí hoy porque hay una joven practicante de la medicina moderna que muestra un descarado desprecio por la medicina alternativa solo porque sabe usar bien sus bisturíes. Ha declarado públicamente que la medicina alternativa es inferior a la medicina moderna. ¡Bam! Sylvester arrojó el libro que tenía en la mano sobre la mesa y se burló. ¿Todavía hay gente con creencias tan equivocadas en Nueva York? John estaba encantado con su reacción. Sí, es cierto. Sylvester se burló. ¿No van a darle una lección algunos de ustedes a esa joven? John rápidamente bajó la cabeza y dijo respetuosamente, quiero hacerlo, pero desafortunadamente, su familia es grande y poderosa, por lo que Lincoln y los demás no se atreven a confrontarla en absoluto. Dije algunas palabras en la conferencia hace un momento, pero inmediatamente me refutaron y me dijeron que no se lo reprochara a una mujer joven. ¿Se trata de eso, señor Zabe? Obviamente es una cuestión de actitud. Sylvester resopló con frialdad. ¿Qué familia es? ¿Son tan poderosos? John dijo apresuradamente. Todo se debe a que las píldoras Carefree de Harmonia Pharmacy simplemente se están vendiendo demasiado bien. Todo lo que todos pueden ver es dinero, así que ya nadie se atreve a defender algo como esto. Pase lo que pase, un joven que haya dicho algo incorrecto debería ser castigado un poco. ¿Los Anderson? ¿Farmacia Armonía? Silvestre quedó desconcertado. ¿De qué estás hablando? John respondió, es la persona que te visitó hace un momento, Nora Smith. Capítulo 495. Dime tu precio. Nora tenía demasiadas preguntas que quería hacerle a la pequeña psicópata, incluyendo cómo quedó embarazada, porque moriría si no daba a luz e incluso sobre su madre. Además, ya había descubierto hace mucho tiempo que el pequeño psicópata realmente cumplió su palabra. Al menos no la había engañado la otra vez. Ella entrecerró los ojos y respondió, trato hecho. Después de enviar el mensaje, accedió felizmente al sitio web de Hacker Alliance. En silencio, en la bandeja de entrada de mensajes privados de Q había un correo electrónico. Este era el único lugar al que los forasteros podían enviar mensajes cuando querían contratar piratas informáticos. Como se trataba de la Hacker Alliance, no había necesidad de preocuparse por ser atacado por otros piratas informáticos. Después de todo, los hackers más poderosos del mundo estaban todos allí y nadie se atrevería a desafiarlos. Al otro extremo de la mesa del comedor, Cherry y Pete se sentaron respectivamente a cada lado de Justin. Los tres se sentaron en silencio mientras observaban comer a Nora. Sin embargo, Nora ni siquiera les dedicó una mirada. Cherry exhaló un suspiro silencioso. ¿A quién le envía mensajes de texto mamá? Ella realmente sonrió. Seguramente mamá no ha encontrado otros chicos guapos por ahí, ¿verdad? Cuando Pete escuchó esto, le dio a Justin una mirada de lástima. La expresión de Justin se oscureció y dijo en voz baja, no digas tonterías. Cherry apoyó la barbilla en sus manitas regordetas e hizo un puchero. No estoy diciendo tonterías, papá. Conozco a mamá demasiado bien. Suspiro, cuando estábamos en el extranjero, le dije a mamá que me buscara un papá, pero ella dijo que no le interesaban los extranjeros. Ahora que estamos de regreso en los Estados Unidos, como era de esperar, debe haberse vuelto loca después de ver chicos guapos. Justino. Pete preguntó vacilante, ¿pero qué pasa si mamá está haciendo un trato comercial con alguien? Cherry puso los ojos en blanco. Pete, ¿cuándo has visto a mamá ganar dinero? Pete. Cherry suspiró como una mini adulta. Ella solo tiene ahorros por valor de $75 millones. A pesar de ello, no se molesta en hacer nada todos los días. Si no fuera por mi tía abuela en el extranjero, probablemente habría crecido en la pobreza. Pete quedó atónito. ¿Mami solo tiene $75 millones? A pesar del terrible impacto que ha causado el incidente, ella vino descaradamente a visitarte. Seguramente ella no estaba aquí para avisarte, ¿verdad? Había elegido deliberadamente la palabra advertencia. Dado el estatus de Sylvester, hacer algo así sería demasiado. Sin embargo, Sylvester no se enfureció en absoluto.
En cambio, miró directamente a John y dijo, «John, ya tengo más de 90 años. Estos trucos tuyos son demasiado infantiles a mis ojos». John. Sylvester negó con la cabeza y dijo, «Al principio, estaba planeando recomendarte para que asumieras mi puesto como presidente de la Asociación de Medicina Alternativa. Después de todo, a ese discípulo mío perezoso no le gusta molestarse con esas cosas. Aunque no me agradas, eres bastante intrigante y también tienes los medios. Además, tu actitud hacia la medicina alternativa todavía se considera algo pura. Pero no esperaba que ahora que has envejecido, hayas perdido la capacidad de ver las cosas correctamente. Olvídalo, será mejor que elija a otra persona para el puesto». Señaló directamente a la puerta y dijo, «Adiós». Su tono firme y decidido dejó a John atónito y congelado en su lugar. Ni siquiera podía entender lo que estaba pasando. «Doctor Zabe, lo que dije es verdad. ¿Cómo no puedes creerme? Está llena de hostilidad hacia la medicina alternativa». «Ja, incluso si afirmas que todos en el mundo están llenos de hostilidad hacia la medicina alternativa y desprecian la medicina alternativa, no hay manera de que ella haga eso». Sylvester parecía muy seguro, lo que desconcertó aún más a John. «¿Eres tan parcial con ella? ¿Por qué? ¿Los Smiths o los Hunts te dieron algún tipo de beneficio? Doctor Zabe. ¿A qué tienes miedo cuando ya eres tan mayor? ¿Cómo puedes ceder ante el encanto de posesiones tan mundanas?» Sylvester se quedó aún más mudo cuando escuchó esto. Miró a su hijo, tras lo cual su hijo inmediatamente llamó al mayordomo y envió a John afuera de inmediato. John fue expulsado sin piedad de Sabs. Cuando la puerta se cerró de golpe, John seguía allí de pie, incapaz de reaccionar. ¿Por qué Sylvester estaba tan seguro de que Nora nunca diría esas cosas? Nora era anti. Como cirujana de renombre internacional, ¿no era lógico y razonable que menospreciara la medicina alternativa? Nora debe haberle dado suficiente dinero hace un momento. Esto era inaceptable. Pensar que incluso Sylvester había sido sobornado. ¿Estaban los practicantes de medicina alternativa de los Estados Unidos realmente condenados a la caída? Nora no estaba al tanto de los acontecimientos en casa de los Zabe. Ella ya había regresado a casa. Con la pila de libros en sus brazos, subió las escaleras y entró al estudio. Después de sentarse, comenzó a leer y se sumergió en la investigación. Quería curar a Quinten. No fue hasta que una mano apartó el libro que tenía delante que finalmente se detuvo. Nora frunció el ceño con disgusto, volvió la cabeza y reprendió, «¿Cherry?» Cherry solía ser la única que hacía travesuras mientras leía. Inesperadamente, cuando giró la cabeza, vio a Cherry y Pete sentados en el sofá a su lado y mirándola con preocupación. La persona que había tomado su libro era en realidad ¿Justin? El ceño de Nora se hizo más profundo al instante. Tan pronto como se formó esta expresión suya, Cherry inmediatamente le susurró a Pete, «Creo que papá ha terminado, Pete». «¿Por qué ha terminado?», preguntó Pete. Cherry continuó susurrando, «Mami está a punto de explotar, definitivamente le golpeará el trasero a papá». «Pete». Nora. Se tocó la cabeza con torpeza. Luego, miró a Justin, solo para ver que el rostro cincelado del hombre en realidad parecía un poco expectante. Sus ojos deben estar jugándole una mala pasada. Se frotó las sienes y preguntó, «¿Qué hora es?» «Justin, son las 7 en punto. Tienes que comer algo y luego lavarte. Es hora de ir a la cama». «Nora». Ella tosió. «Es demasiado pronto». Justin dijo, «Normalmente te acuestas a esta hora. Puedes seguir leyendo cuando te despiertes mañana». Nora, sin embargo, intentó arrebatarle el libro. «No tengo apetito. Déjame leer un par de horas más». Pero en cuanto extendió la mano, el ágil hombre dio un paso atrás, Nora no logró agarrar el libro. Justin arqueó las cejas y la miró. «Ve y come». Nora se levantó. Justo cuando a Cherry le preocupaba que mamá le diera una gran paliza a papá, inesperadamente vio a Nora darse la vuelta y bajar las escaleras. ¿En realidad estaba, obedientemente consiguiendo algo de comer? ¿Había cambiado mamá?
Cuando bajó las escaleras, Nora descubrió que la cena de esa noche consistía en pasta. Después de sentarse, sacó su teléfono celular. Cuando lo encendió, descubrió que varias personas le habían enviado mensajes. Uno era un mensaje de texto del pequeño psicópata: «Mi pequeño sirviente, ¿estás listo para mi desafío? Voy a contratar a Q a un costo alto. ¿Crees que lo lograré?» Un destello de luz brilló en los ojos de Nora mientras daba un mordisco a la pasta. Ella respondió: «No». El pequeño psicópata: «Jeje, entonces hagamos una competencia». Nora escribió lentamente: «¿Por qué debería competir contigo?» Efectivamente, el pequeño psicópata cayó en la trampa. Escribió: «Entonces hagamos una apuesta. Si puedo tener a Q de mi lado, entonces te convertirás en mi pequeño sirviente. Si no, responderé una de tus preguntas a cambio». «¿Una pregunta?» Los labios de Nora se curvaron hacia arriba. Eso era exactamente lo que ella quería. Capítulo 496. Jugando con el enemigo. Sin embargo, quedó atónito cuando vio el correo electrónico. En el correo electrónico estaba escrito una fila de texto: «Mi apellido es Smith». La sonrisa malvada en el rostro del hombre desapareció inmediatamente y maldijo suavemente: «Mierda». Teniendo en cuenta que el apellido de Q era Smith y su respuesta en este momento, el hombre comprendió de inmediato que Q era un Smith. Un herrero. Si Quinten no hubiera resultado herido, hospitalizado o causado un alboroto tan grande, los forasteros no habrían sabido de su existencia en absoluto. Aún así, pensar que los Smith también estaban criando a un hacker de primera clase además de criar a alguien en las sombras. No es de extrañar que Joel no hubiera entrado en pánico en lo más mínimo cuando Yvonne atacó a los Smith. ¿Quién era Q? El hombre miró directamente a sus guardaespaldas y ordenó: «Comprueba la identidad de Q». «Sí, señor». Después de que uno de los guardaespaldas se fue, una risita resonó en la habitación. «Tos, tos, tos. Jaja, te lo dije, no la provoques». Había frustración en la voz estridente del pequeño psicópata. «¿Ya lo sabías? Dime, ¿qué más sabes? ¿Me estás ocultando algo más?» La voz suave y apacible suspiró: «Todo lo que sé es que no deberías meterte con ella. Encontraré una manera de conseguirte lo que quieres». El pequeño psicópata inmediatamente gritó: «¿Qué puedes conseguir de ella? Los grises la habían cuidado desde su infancia y también la habían protegido durante tantos años. Aún no has conseguido lo que queremos». Pateó la silla con furia. Empujada hacia un lado, la silla hizo contacto con las cortinas, lo que provocó que un rayo de luz brillara a través de las cortinas hacia un hombre en la habitación. Con un pañuelo en la mano, el hombre parecía estar reprimiendo la tos. Llevaba un par de gafas con montura dorada y su hermoso rostro parecía un poco pálido y enfermizo. Era Caleb. Frunció el ceño y replicó: «Yvette Anderson ya había dicho en aquel entonces que no podremos conseguirlo mediante medidas coercitivas, deberíamos intentar llevarnos bien con su hija». Después de hablar, se acercó y corrió las cortinas para evitar que otros miraran hacia adentro. La risa sombría del pequeño psicópata resonó en la habitación. «¿Llevarte bien con ella? ¿Cómo? Ya te llevas bien con ella durante tantos años. Si no fuera por tu sobrino quien arruinó nuestro plan, ya habría sido parte de los grises». La cantidad de dinero que tenía a su disposición cuando jugaba con inversiones cuando estaba aburrido ya era de más de $150 millones. Cereza asintió. Pete dijo: «Entonces mamá realmente es muy pobre». «Exactamente». Cherry parecía haber esperado algo mejor de Nora. Ella dijo: «Si mamá realmente quiere ganar dinero, puede ganar mucho de inmediato, pero en cambio dijo que $75 millones son suficientes. ¿Cómo es eso suficiente? Solo puede comprar 4 autos deportivos». Suspiró. Pete asintió con empatía. «Ganaré mucho dinero y apoyaré a mamá en el futuro». En este punto, una voz débil vino repentinamente desde la puerta. «Dime, ¿a ustedes dos también les importaría apoyar a un tío?» Cherry y Pete se giraron al unísono y vieron a Lois parado allí. Los miraba ansiosamente con los ojos brillantes.
Tanto Cherry como Pete apartaron la mirada y empezaron a hablar entre ellos de nuevo. Cherry dijo, si mamá ya no quiere a papá, tendremos que separarnos en el futuro. ¿A quién vas a seguir? Sin dudarlo, Pete le dirigió a Justin una mirada desdeñosa y respondió, mami, ¿qué pasa contigo? Justino. Estaba a punto de reprenderlos a los dos por decir tonterías, pero cuando Pete hizo la pregunta, inmediatamente se giró y miró a su hija. Seguramente Cherry tampoco lo abandonaría y elegiría a su madre antes que a él, ¿verdad? Temiendo no ser la persona más importante en el corazón de su hija, Justin había estado trabajando duro durante este periodo de tiempo para vincularse con Cherry. Efectivamente, parecía que Cherry tenía dificultades para elegir. Ella suspiró y dijo, no puedo ir con mami. Si hago eso, papá sería muy lamentable. Justin se sintió conmovido de inmediato. Como era de esperar, su hija realmente era su preciosa y comprensiva bebé. Era simplemente tan sensata. Sin embargo, al momento siguiente, Cherry dijo, ¿qué tal esto? Haré que papá me construya una casa y pondré dentro a muchos jóvenes guapos. Solo necesito uno que cocine para mí, uno que limpie la casa, uno que duerma conmigo y 4 más para jugar conmigo. De esta manera, no perturbaré las nuevas vidas de mamá y papá, y todos ustedes también podrán venir a visitarme cuando me extrañen. ¿No es genial mi idea? Justino. Parecía que algo andaba mal con su precioso bebé. Era en la medida en que sentía que le picaban un poco las manos. Las comisuras de sus labios se contrajeron y repitió en silencio en su corazón, ¿ella es mi hija? Ella es mi hija. Aguanta, aguanta. Pete, sin embargo, le aconsejó seriamente. Cherry, no debes dejar que la tía Brenda te lleve por mal camino. No debes pensar en jóvenes guapos todo el tiempo. Cherry ladeó la cabeza. Entonces, ¿debo pensar en hermosas jóvenes? Pete. Mientras Justin escuchaba su conversación, pensó en cómo había entrado en pánico cuando pensó erróneamente que Pete era secretamente una princesita en su corazón. No debía permitir que la princesita a quien acababa de reconocer se convirtiera en un tipo en el fondo de su corazón. Por lo tanto, Justin inmediatamente dijo, es mejor que te gusten los chicos. Cherry inmediatamente aplaudió. Oh sí. Papá es el mejor. Pete. Mientras los tres hablaban, Nora ya había leído el correo electrónico que le había enviado el pequeño psicópata. Mientras dejes la corporación Smith, puedes poner tu precio. ¿Dime su precio? TSK. La pequeña psicópata seguro que era rica. Nora se comió de un bocado una cuarta parte de la pasta del plato. Mientras masticaba, escribió una respuesta y se la envió al pequeño psicópata. En el hotel. El hombre se reclinó en el sofá. Las cortinas estaban muy juntas y no podía pasar ninguna luz. En la habitación, de repente se escuchó la tos de alguien. Tos, tos, tos. Si continúas jugando así, tarde o temprano provocarás tu propia ruina. Te lo advierto, no vayas contra ella. La voz aguda del pequeño psicópata sonó a continuación. ¿Estás siendo entrometido otra vez? Te lo dije, estoy a cargo en Nueva York. Yo soy el pequeño amo mientras que tú eres solo mi sirviente. Además, ¿por qué te preocupas tanto por ella? ¿Te has enamorado de ella y ya no soportas separarte de ella? Será mejor que no olvides nuestros planes. Tos, tos, tos. Después de otro ataque de tos, la voz rica y suave sonó una vez más. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Por qué me enamoraría de ella? El pequeño psicópata sonrió. ¿No? Entonces, ¿por qué sigues impidiendo que la acose? Ja ja. Eso es porque, tos, es más difícil lidiar con ella de lo que piensas. ¿Difícil de tratar? Esa pequeña gordita creció delante de mis narices. ¿Cómo podría ser difícil tratar con ella? Lo estás pensando demasiado. Jaja, usaré Q para reprimirla por completo ahora. Y muéstrale lo oscuro y siniestro que es el mundo. Tos, tos, tos. ¿Realmente puedes convencer a Q? El dinero hace que el mundo gire. Si no puedo, entonces solo hay una posible razón. Tos, ¿qué es? Que no estoy ofreciendo suficiente dinero. Mientras decía eso, sonó un pitido que indicaba la llegada de un mensaje de texto.
El pequeño psicópata inmediatamente levantó el teléfono emocionado como un niño y dijo, ¿ves? Q me ha respondido. Ahora veamos cuánto pide Q. Mientras decía eso, abrió el correo electrónico. Capítulo 497 Truem en Yale. Louis, cuya cabeza había sido cubierta con una bolsa negra y con la boca amordazada, fue llevado a una habitación por 4 hombres. Sus ojos se abrieron con horror. Quería hablar, pero no podía decir nada. Todo lo que pudo hacer fue emitir gritos ahogados. Los 4 guardaespaldas a cada lado de él se mantenían firmes sobre sus pies. Era obvio de un vistazo que estaban entrenados en artes marciales. También había otro hombre sosteniendo su brazo débil y delgado. Era como si pudiera torcerlo y romperlo con solo un poco de fuerza. Luis estaba aterrorizado. No fue hasta que lo obligaron a sentarse y lo ataron firmemente con cuerdas que la otra parte finalmente sacó de su boca lo que fuera que estaban usando para amordazarlo. Louis jadeó por respirar. Los 4 guardaespaldas fuertes y musculosos lo miraron. El hombre delgado era un cobarde. Había estado temblando todo el tiempo en el camino hacia aquí después de que lo secuestraran. Su comportamiento hizo que lo menospreciaran. Originalmente habían pensado que inmediatamente rogaría clemencia después de que lo quitaran. Dado que el pequeño maestro odiaba más a esas personas, calcularon que probablemente les ordenaría que lo mataran de inmediato. Pero al final, el aterrorizado Louis todavía estaba temblando en sus botas, pero en lugar de eso dijo, ¿pueden aflojar un poco las cuerdas? Está cortando ese lugar mío. ¿Los guardaespaldas? Louis quería moverse, pero las cuerdas estaban simplemente demasiado apretadas, lo que le impedía moverse. Los secuestradores a ambos lados de él no parecían tener intención de desatarlo. Por lo que parece, no iban a ayudarlo. Suspiró, qué incómodo. Pero poco después escuchó una voz ligeramente estridente que decía, afloja un poco las cuerdas. No le hagas daño. Luis estaba encantado. Mientras los guardaespaldas aflojaban sus cuerdas, él sonrió en dirección a la voz y dijo, muchas gracias. No esperaba que los secuestradores fueran tan amables hoy en día. Todo el mundo entiende las reglas de la industria, ¿verdad? Los familiares no deberían verse implicados. Aunque todavía no tengo esposa, tampoco puedes poner en riesgo a mi futuro hijo, ¿verdad? Después de que terminó de hablar, la habitación volvió a quedar en silencio por un momento. Como le habían vendado los ojos, Louis no podía ver cómo era la persona que le hablaba. Y ya habríamos conseguido todo lo que queríamos. Ya que tu plan ha fallado, debes obedecer mis órdenes ahora. Además, yo soy el pequeño maestro. Caleb empezó a toser de nuevo. Sonaba como si estuviera a punto de toser hasta sacarse los pulmones al segundo siguiente. Anthony fue tan estúpido como para romper el compromiso, pero ya lo castigué. La voz estridente del pequeño psicópata volvió a sonar enojada. ¿Lo castigó? ¿Expulsarlo del país se considera siquiera un castigo? Es porque eres demasiado indeciso, por eso hemos llegado a esto. Al ser regañado, Caleb dejó escapar unas cuantas toses ahogadas con la cabeza gacha. Al ver que aparentemente se había callado, el pequeño psicópata quedó satisfecho. Él sonrió y dejó al descubierto unos dientes blancos y brillantes. Pasaste 20 años preparándoles una trampa, pero al final te engañó Yvette Anderson, ahora solo puedes confiar en mí para desahogar esa ira, solo espera, la convertiré en mi pequeña sirvienta. J.E. Mientras hablaban, alguien llamó a la puerta. Caleb inmediatamente dejó de hablar. Era como si él no estuviera allí en absoluto. El pequeño psicópata dijo, adelante. El guardaespaldas entró en la habitación y dijo, lo hemos investigado. De hecho, los Smith ya no esconden más jóvenes en la familia. Entre los que todavía existen, Louis Smith es el que más juega con las computadoras. Tenemos motivos para sospechar que es Q. J.E. El pequeño psicópata dijo, ¿cómo se atreven a burlarse de mí? Cógelo. Sí, señor. El guardaespaldas se volvió y se fue. Después de que Nora inició sesión en la cuenta de correo electrónico de Q y envió un correo electrónico al pequeño lunático,
como se esperaba, la otra parte ya no respondió. Después de esperar mucho tiempo, la otra parte finalmente le envió un mensaje de texto a su teléfono celular: «Yo pierdo esta ronda, puedes preguntarme lo que quieras. Solo puedes hacer una pregunta, así que aprovecha la oportunidad». Nora se acarició la barbilla mientras miraba el mensaje. Ella solo tuvo la oportunidad de hacer una pregunta. En ese caso, ¿sobre qué debería preguntar primero? ¿Por qué ella moriría? ¿O cómo exactamente había quedado embarazada? Ella pensó por un largo rato, pero al final, solo preguntó una cosa: ¿cómo te llamas? Si no podía decidir cuál de sus preguntas tenía más prioridad, entonces también podría pedir información sobre la otra parte. De esta manera, les resultaría más fácil atraparlo. Efectivamente, la otra parte respondió: «TSK, estás tan interesado en mí. Seguramente no estás enamorado de mí, ¿verdad?» Nora, responde la pregunta. El pequeño psicópata, Trueman Yale. Nora, ¿por qué el nombre sonaba tan extraño? ¿Alguien realmente se llamaría a sí mismo algo tan literal como verdadero hombre? Sin embargo, ella no se preocupó por eso. En cambio, rápidamente le envió el nombre a Morris y le dijo que verificara si había un Trueman en la lista de huéspedes alojados en el hotel. Morris respondió rápidamente: no lo había. Su respuesta estuvo dentro de las expectativas de Nora. Le envió un mensaje al pequeño psicópata: ¿es este tu verdadero nombre? Trueman, es incluso más cierto que mi nombre mismo. Nora. No importa. Colgó el teléfono y le envió otro mensaje a Morris. Louis, que había sido completamente ignorado, los miró. Por fin, suspiró y dijo: no importa. Iré a jugar con Chester en su lugar. Su presencia era simplemente redundante en la casa. Lo sentía especialmente cada vez que regresaba y veía a Justin sentado en la sala de estar, lo que le hacía sentir como si hubiera regresado a la mansión de los Hunt en lugar de a la de los Smith cada vez que regresaba a casa. Salió y se fue en su pequeño y elegante coche. Fue a alimentar a los perros y gatos callejeros de la comunidad y luego salió de nuevo, tarareando en voz baja mientras lo hacía. De camino a la mansión de los Hunt había un complejo residencial lleno de villas. Como allí vivía poca gente, las carreteras estaban bastante vacías. Louis estaba conduciendo cuando de repente un automóvil corrió hacia él por detrás y chocó directamente contra su auto. Asustado, Louis detuvo el auto y caminó directamente hacia atrás. Mientras lo hacía, se arremangó y dijo: ¿sabes conducir o no? ¿Estás ciego? ¡Qué mala suerte! Las reparaciones del coche le costarían dinero. Mientras hablaba, vio a dos hombres grandes y musculosos con trajes negros salir repentinamente del auto. Luis quedó desconcertado. Se dio cuenta con sensibilidad de que el accidente podría haber sido deliberado. Tragó saliva y comenzó a retroceder asustado, pero uno de los dos hombres ya estaba parado justo frente a él. «Ven con nosotros, Q. Nuestro maestro quiere verte». Luis saludó con la mano, queriendo explicar que él no era Q. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre dio un paso adelante abruptamente, lo agarró del brazo y lo empujó directamente hacia el auto. Alguien subió a su coche y siguió al otro coche. Después de que los dos autos desaparecieron, un jeep salió lentamente de entre los arbustos en la distancia y lo siguió. En el auto, los labios de Nora se curvaron en una sonrisa. Esta vez, vería por sí misma quién era exactamente Trueman. Capítulo 498, exponiendo su propia identidad. Nora siguió a los secuestradores hasta una casita discreta. Rodeado de maleza, el lugar parecía una pequeña comunidad debido a la demolición, excepto que las nuevas casas aún no habían sido construidas. Pequeñas casas de diferentes alturas llenaban el lugar, lo que lo hacía muy adecuado para personas que tuvieran que huir o desplazarse. Por lo tanto, Nora no se apresuró a entrar inmediatamente cuando llegó. En primer lugar, le preocupaba que pudiera haber una emboscada en el interior. En segundo lugar, temía no poder mantener a tantos de ellos bajo control, lo que podría permitirle a Trueman escapar. Así, esperó un par de minutos hasta que llegaron Morris y Brenda con los hombres del departamento especial.
Solo entonces se apresuraron a entrar juntos. Morris vestía una cazadora negra como de costumbre y parecía elegante y apuesto. Lo que sorprendió a Nora fue que Brenda también llevaba una cazadora negra, lo que hacía que su piel clara y su ropa negra formaran un marcado contraste. Junto con la buena apariencia de la mujer, lucía excepcionalmente atractiva para la vista. Al parecer, habiendo sentido la mirada de Nora, Brenda arqueó las cejas y le lanzó un beso de manera elegante. Ella sonrió y dijo: «No tengas miedo, Nora. Quédate detrás de mí cuando entremos más tarde. Te protegeré». «Oh, está bien», dijo Nora. Morris hizo un gesto detrás de él, y alguien inmediatamente se adelantó. Uno de los hombres abrió la puerta con cuidado y arrojó una bomba de humo al interior de la habitación. Entonces, Morris abrió la puerta de una patada con un fuerte «bam» y entró corriendo como el viento. Brenda quería proteger a su cuñada, pero cuando giró la cabeza, vio a Nora siguiendo de cerca a Morris y entrando corriendo a la habitación. Ella recibió una gran sorpresa de inmediato. Cuando lo siguió apresuradamente, descubrió que Morris ya había sometido a uno de los guardaespaldas mientras otro guardaespaldas atacaba a Nora. Desde su gran pelea con Abigail la otra vez, había pasado mucho tiempo desde la última vez que Nora hizo un buen entrenamiento. Estaba a punto de golpear al hombre cuando de repente algo apareció en su visión. Brenda apareció frente a ella y rápidamente derribó al gran hombre musculoso frente a ella. Luego, rápidamente pateó a otro hombre. Ni siquiera necesitaban que nadie más hiciera nada. Ella y Morris eliminaron solos a los 4 guardaespaldas 2-1. Inclinó la cabeza y pensó en ello, pero al final, solo pudo volver a romper el silencio. Preguntó: «Buenos hombres aquí, ¿para qué me secuestran? Déjame publicarlo primero. No tengo dinero. Soy el más pobre de todos los Smith». Sus palabras hicieron que Trueman se ahogara con el aliento. Luego resopló y dijo: «¿Es imposible que Q sea pobre? ¿La Smith Corporation no le paga ningún salario? ¿P? ¿Por qué estaban hablando de Q otra vez?» Luis se quedó sin palabras. «No soy Q». Trueman se burló: «Deja de actuar, ya te he investigado hace mucho tiempo». Además, había estado temblando cuando los secuestradores lo llevaron a la habitación hace un momento, pero de repente dejó de temblar. Además, lo primero que dijo fue que aflojaran las cuerdas que lo rodeaban. Era evidente que el miedo que acababa de mostrar era todo falso. El tipo tenía una gran capacidad de recuperación mental. Luis miró tentativamente en dirección a la voz. ¿Quién eres tú? Incluso si soy Q, ¿qué quieres de mí? ¿Son enemigos de P? Trueman dijo lentamente: «No diría que hay una disputa entre nosotros dos». «¿Entonces eso significa que estás detrás de mi dinero y mi buena apariencia?» Luis se encogió de miedo. «Seguramente no vale la pena secuestrarme por mi apariencia, ¿verdad? Además, a juzgar por tu voz, probablemente seas un hombre. También soy un hombre. Dios mío, seguramente no tienes algún tipo de fetiche, ¿verdad? Hombre de verdad». Trueman estaba seriamente enojado con Lois. También empezaron a divagar. «Incluso si me gustan los hombres, no me interesaría alguien como tú». Al oír esto, Lois se indignó. «¿Qué pasa conmigo? ¿Qué parte de mí tiene mal aspecto? ¿Hombre de verdad?» Él respondió con desdén: «Tu cabello rubio sucio es suficiente para desanimarme». «Que te jodan, estoy en el de arriba, ¿vale?» «Mierda. Yo también soy el que está arriba». Al ver que los dos bichos raros estaban divagando cada vez más, Lois de repente escuchó una tos violenta. «Eso es suficiente. Hablemos de negocios». Tan pronto como sonó la voz, Trueman volvió al asunto en cuestión. «Me hiciste desviarme de lo que quería hablar. No me gustan los hombres. No pienses demasiado en eso». Lois dijo. «¿Entonces eso significa que buscas dinero? Dios mío, ¿no sabes que soy el hijo más pobre de la familia? Solo recibo $15. 000 al mes. Literalmente uso todo mi dinero antes de fin de mes. Tengo $4,508. 51 encima en este momento. Si quieres, te lo daré». ¿Por qué molestarse en llegar tan lejos e incluso dañar mi coche?
Tienes que pagar los costos de reparación de mi auto. Trueman replicó, ¿quién querría esa cantidad de dinero de ti? Lois dijo, entonces, ¿por qué secuestrarme si no estás interesado en ello? ¿Estás pensando en exigir un rescate a Joel? Suspiró. Con lágrimas en los ojos, Lois dijo, soy la persona más impopular entre los Smith. Todos en casa me tratan como si no existiera. Si le pides a Joel $15,000, es posible que aún te los dé. Pero si pides más, probablemente me abandonará. ¿Sollozó? Trueman sonrió mientras escuchaba a Lois. Eres tan lamentable, jajaja. Luis se enojó. ¿De qué te ríes si crees que soy lamentable? ¿No sientes ninguna simpatía por los demás? ¿Compasión? ¿Qué es eso? No, no lo hago. Trueman empezó a charlar con él de nuevo. Esta vez, la persona que tosía ni siquiera necesitó decir nada. Lois se lo recordó directamente y dijo, vamos, habla, ¿para qué diablos me secuestraste? Trueman respondió, por supuesto, es porque ayudaste a los Smith. Tu identidad como Q significa que existen diferencias irreconciliables entre nosotros dos. Pero si aceptas unirte a nosotros y traicionar a los Smith, puedo pagarte mucho. Lois se sorprendió un poco cuando escuchó la primera mitad de sus palabras. Estaba a punto de explicar que él realmente no era Q cuando escuchó la parte sobre la remuneración al final. Sus ojos con los ojos vendados se iluminaron de inmediato. La remuneración significaba dinero, que era lo que más le faltaba en ese momento. Luis tosió. ¿Cuánto puedes darme? Al ver que estaba traicionando a los Smith con tanta facilidad, Trueman se burló, los Smith son simplemente demasiado. Se niegan a pagarte mucho, pero aún así quieren que trabajes para ellos. Pero nuestra organización es diferente. Definitivamente apreciamos a los hackers de primer nivel como tú. Di tu precio. ¿Nombra su precio? Lois dijo con cautela, ¿75? Antes de que pudiera terminar el resto de los $75,000 que estaba a punto de decir, Trueman lo interrumpió. ¿$75 millones para impedirte volver a trabajar para los Smiths? Ningún problema. Luis quedó estupefacto. De hecho, incluso estaba algo incrédulo. ¿En realidad? ¿Le estaba ofreciendo tanto? Trueman dijo, más cierto que incluso mi nombre mismo. Luis tragó. No creo que me des tanto dinero. Trueman dijo de inmediato, puedo darte un depósito. Después de hablar, miró hacia un lado y dijo, transfiera $15 millones a su cuenta bancaria. Sí, señor. Trueman apoyó la barbilla en la mano y dijo, de esta manera, ya no podrás dar explicaciones a los Smith. Puedes llamar a esto una forma de sembrar discordia entre ustedes. Tipo. Luis. Mientras algunos de ellos estaban distraídos, de repente se escucharon débiles pasos afuera de la puerta. Entonces, con un fuerte golpe, alguien abrió la puerta. Capítulo 499 SR. Gray, conoce a Trueman Yale. Gracias por los $15 millones, lo tomaré como compensación por nuestro pequeño Lois. Tan pronto como Nora dijo eso, al otro lado de la llamada, Trueman pareció darse cuenta de algo. Inmediatamente exclamó, ¿realmente no es Q? Nora no le respondió. Sin embargo, parecía que Trueman lo había entendido. Inmediatamente maldijo en voz baja, «Mierda. Tú». Pero antes de que pudiera terminar, la llamada fue cortada. Nora frunció el ceño. ¿No era Trueman el pequeño maestro? ¿Quién se atrevería a desconectar su llamada cuando aún estaba hablando? En medio de su vacilación, Lois se puso de pie y miró a Nora con cautela. Luego, parpadeó y preguntó, Nora, esos $15 millones, ¿realmente me los estás dando como compensación para ayudarme a superar el shock? Esta era la mayor cantidad de dinero que Lois, cuyos gastos mensuales le habían sido retenidos por Joel desde que era un niño, había visto en su vida. Había visto $1 millón en la casa de Chester antes, pero esta era la primera vez que veía fondos que ascendían a más de $10 millones. Acababa de contar en su móvil, había varios ceros entre la suma y sus ahorros.
Al pequeño Louis le gustaría expresar lo estupefacto que estaba al convertirse de repente en millonario de esa manera. Al escuchar lo que dijo, Nora quedó perpleja. ¿No lo quieres? No. No. Lo quiero mucho. Louis inmediatamente metió la tarjeta bancaria en su bolsillo y lo cubrió con ambas manos. Su aspecto era como si luchara hasta la muerte contra cualquiera que se atreviera a quitarle la tarjeta bancaria. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Ella simplemente no podía soportar mirarlo más. Brenda no pudo evitar susurrarle a Nora: «Nora, ¿están los Smith a punto de quebrar?» Mira lo desesperado que habían obligado a estar al pequeño Louis. Eran solo $15 millones, pero estaba a punto de considerarlo su reliquia familiar. Nora. De repente encontró a Louis un poco avergonzado. Sin embargo, miró a Morris. Louis había recibido $15 millones de la batalla entre el Departamento Especial y la misteriosa organización. Aunque había engañado a la otra parte para que se lo diera mediante sus propias habilidades, si Morris le solicitaba que se lo entregara, Louis tendría que hacerlo. Al final, Morris se comportó como si no los hubiera escuchado en absoluto. El humo de la bomba de humo se dispersó gradualmente. Los demás del Departamento Especial rodearon el lugar para evitar que alguien escapara. Nora rápidamente se acercó a Louis. Después de asegurarse de que estaba bien, suspiró aliviada. Louis, sin embargo, se quedó estupefacto. ¿Quién eres? Soy yo. Nora le quitó la bolsa que cubría la cabeza de Louis mientras hablaba. Al recuperar la vista, los ojos de Louis inmediatamente se enrojecieron y las lágrimas cayeron de sus ojos. Pensando que estaba muy asustado, Nora apretó los labios al verlo. Para ser honesto, esto fue culpa suya. Después de enviar el correo a Trueman como Q, originalmente pensó que él le enviaría un mensaje de texto y le exigiría una explicación. Sin embargo, la otra parte se quedó en silencio. Después de pensarlo por un momento, cuando Louis salió, de repente se dio cuenta de que Trueman podría haber entendido mal algo. Luego se puso en contacto inmediatamente con Morris. Ella también fue tras Louis, pero antes de que pudiera alcanzarlo, lo habían secuestrado. Como resultado, ella no había podido hablar con él sobre esto con anticipación. En el fondo de todo, ella fue quien había implicado a Louis. Nora estaba a punto de consolarlo cuando Louis preguntó: ¿por qué no pudiste venir un poco más tarde? De esta manera habría recibido los $15 millones. Nora. Después de que Louis dijo eso, se volvió hacia donde Trueman había estado hablando hace un momento. Cuando Nora siguió su mirada y miró, vio un monitor y una cámara de vigilancia. Probablemente acababan de estar en medio de una videollamada. La pantalla de la otra parte ya se había apagado, por lo que Nora no podía ver la apariencia de la otra parte. Sin embargo, el audio obviamente todavía estaba conectado. Nora vaciló un momento y dijo lentamente: ¿Trueman? La voz de Trueman era la de un hombre y sonaba un poco estridente. Así que realmente eres tú. ¿Pensaste que me pondría en una situación tan peligrosa? Nora también se burló. Por supuesto, tampoco pensé que los atraparía a todos a la vez. Pero deshacerte de algunos de tus subordinados y hacerte perder 4 guardaespaldas también suena bastante bien, ¿no? Sus palabras enojaron a Trueman. Mierda. Fue solo cuando escuchó su respuesta que realmente estuvo segura de que él era Trueman. Pero después de eso, escuchó reír a Trueman. Sin embargo, solo lograste capturar a 4 de mis guardaespaldas a pesar de usar Q como cebo, mientras que llegué a un consenso con Q durante este periodo de tiempo. Nora, un poco sorprendida, inconscientemente preguntó: ¿qué consenso? Dijo Trueman, acabo de llegar a un acuerdo con Q. Lo compraré con $75 millones para que me brinde el servicio. Además, le acabo de pagar un depósito de $15 millones. Después de eso, haré que hackee la corporación Smith en el momento adecuado. ¿Nora? Ella quedó atónita. ¿Qué? Trueman se volvió aún más petulante. Sí, ese es el trato entre nosotros dos. Ya transferí un depósito de $15 millones a su cuenta bancaria. Una vez que lo logres,
Te transferiré los 60 millones de dólares restantes. Espero que no me decepciones. Jaja, Nora miró a Luis. Para entonces Luis ya había sido liberado. Cuando escuchó lo que dijo Trueman, sacó su teléfono celular de inmediato y vio la notificación del banco informándole que había recibido una transferencia de fondos de 15 millones de dólares en su cuenta bancaria. Incluso el propio Louis quedó estupefacto. ¿Realmente me lo transfirió? Después de hablar, de repente se dio cuenta de algo. Tragó y rápidamente miró a Nora. Nora solo estaba bromeando con él y ganando tiempo. Sus palabras hicieron reír aún más a Trueman. No está mal, Q. Al responderles de esa manera, debería poder ganarse la confianza y el reconocimiento de Smith Corporation. Luego, miró a Nora y dijo, es cierto que solo estaba ganando tiempo, pero ¿puedes garantizar que no se ha vuelto parcial conmigo? Jajaja, él ya me ha contado todo sobre sus dificultades hace un momento. Nora, desconcertada, repitió, ¿sus dificultades? Así es. Trueman dijo, la Smith Corporation ha preparado a un hacker tan excelente, pero que nunca ha aceptado ningún trabajo externo en todos estos años, así que no tiene ningún ingreso. Además de eso, Smith Corporation solo le da un salario mensual de $15,000. Pensar que ustedes están oprimiendo y permitiendo que un hacker de primer nivel como él se desperdicie tanto. Estoy seguro de que Q ya debe estar lleno de resentimiento hacia ti. Nora miró a Luis. ¿Resentimiento? Louis saludó apresuradamente. No, prometo que no guardo ningún resentimiento hacia Joel en absoluto. Trueman, sin embargo, se rió. Ajá, sin ningún resentimiento. Pero Nora, ¿todavía se atrevería Smith Corporation a utilizar Q, que ya me ha recibido un depósito de 15 millones de dólares? ¿Realmente puedes estar seguro de saber eso? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir sabiendo que otras personas siempre sospecharán de ti? ¿Su forma de abrir una brecha entre los dos? Si Louis hubiera sido realmente Q, Trueman realmente habría tenido éxito. Pero desafortunadamente. Nora sonrió de repente. ¿Quién te dijo que Louis es Q? Trueman quedó atónito al escuchar eso. ¿Qué quieres decir? Nora miró a la cámara y lentamente frunció los labios en una sonrisa. Esto significa que... Capítulo 500. Celoso aparentemente porque no había esperado que los sentidos de Nora fueran tan agudos como para decir eso abiertamente, Caleb quedó atónito. Luego, inconscientemente miró a su alrededor. No se preocupe, dijo Nora, no informé al capitán Ford ni a los demás. Caleb se sorprendió aún más cuando escuchó eso. Entonces, finalmente recuperó el sentido y dejó escapar una risa irónica. ¿Cuánto has adivinado? Nora se apoyó en la silla. No sé por qué mi madre eligió especialmente ir a California después de dejar Nueva York. Más tarde descubrí que los Gray ya habían comenzado a ganarse la vida en California en ese momento. Por lo tanto, ¿es correcto por mi parte decir que fue a California para proponer una asociación, o más bien, buscar asilo, con los grises? Caleb asintió. Tu madre era una persona brillante. No, lo de pedir asilo no es cierto. Solo se puede decir que las dos familias están cooperando entre sí. Nora no esperaba que Caleb respetara tanto a su madre como para explicarle. Ella asintió. Después de que mi madre falleció, fue porque tenía un acuerdo matrimonial con los Gray que Henry no me mató de hambre. De hecho, ya era consciente de muchas cosas cuando era niña. Cuando tenía 3 años, hubo una vez en la que simplemente tenía demasiada hambre. Cuando bajó las escaleras a buscar comida, escuchó lo que dijo Henry en ese momento. Él había dicho, después de todo, ella tiene un acuerdo matrimonial con los grises. Los grises también se han acercado a mí varias veces para decirme que la cuide, así que pase lo que pase, no debemos dejarla morir. Se podría decir que su acuerdo matrimonial con los Gray fue lo que la protegió durante su infancia. Sin embargo, Kim ya había ido a buscarla en ese momento, por lo que incluso si Henry realmente hubiera estado decidido a matarla de hambre, Kim no la habría dejado morir de todos modos. Sí, este fue un acuerdo con tu madre.
Debíamos asegurarnos de que sobrevivas hasta que seas mayor de edad. Caleb no ocultó nada. Después de decir esto, sacó un pañuelo, se lo tapó la boca y empezó a toser violentamente. Esta vez el ataque de tos pareció un poco difícil de calmar. No fue hasta que tomó un sorbo de agua que finalmente logró reprimirlo. Nora se quedó en silencio por un momento en este punto de la conversación. En el pasado, no tenía mucha impresión de su madre. Después de todo, ella ya había fallecido cuando aún era una niña. Se volvió hacia los guardaespaldas en el suelo y dijo: «Dime, ¿dónde está tu maestro?» Muy bien, parecía que no iba a molestarse en hacer nada al respecto. En ese caso, Nora no siguió con el asunto de Lois. En cambio, ella dio media vuelta y se fue. Incluso después de que arrestaron a los 4 guardaespaldas, la otra parte no se puso ansiosa. Esto demostró que Trueman estaba muy seguro de que los 4 no lo traicionarían. En ese caso, probablemente no sería de mucha utilidad incluso si los interrogaran. Decidió sacar a Lois de la habitación. Al salir, le preguntó a Lois: «¿Qué te dijo Trueman?» Los ojos de Lois estaban constantemente fijos en su bolsillo. Sus dedos también estaban todavía presionados contra él. Se estaba comportando de forma aún más neurótica que cuando lo secuestraron. «Nora, ¿crees que alguien me robará el dinero?» «Nora». Luis prosiguió. «¿O robarme? Oh. El banco me confiscará el dinero cuando vea que recibí $15 millones a cambio de nada. No me despertaré mañana y veré que se ha ido el dinero, ¿verdad?» Nora se frotó las sienes y siguió conduciendo su jeep. «Ya que estás tan preocupado, ¿por qué no le informo a Joel y le dejo que se encargue del dinero por ti?» Su frase logró que Lois se sentara derecho. «Eso no será necesario. Creo que puedo manejarlo yo mismo». «¿Ya no tienes miedo de perderlo?» «No, no más». Nora solo pudo repetir su pregunta de hace un momento. «¿Qué te dijo Trueman?» Luis empezó a pensar. Los genes de los Smith eran relativamente buenos, por lo que todos en la familia eran inteligentes. Además, el incidente acababa de ocurrir, por lo que Lois lo recordaba todo. Repitió su conversación con Trueman de principio a fin. Cuando escuchó la parte en la que hablaban sobre si Trueman estaba secuestrando a Lois por dinero o por su apariencia, las comisuras de los labios de Nora no pudieron evitar un espasmo. Ella encontró su conversación absolutamente sin sentido. Sin embargo, justo en este punto, de repente escuchó a Lois mencionar que alguien había tosido en medio de la conversación y que le había recordado al otro hombre que volviera al tema. Ella entrecerró los ojos. Nora de repente miró a Lois. ¿Alguien estaba tosiendo? En el hotel. Trueman estaba destrozando cosas con furia exasperada. Gritó enojado: «¿Quién es exactamente Q?» Seguramente no puede ser Nora Smith, ¿verdad? Caleb tosió 2 veces antes de suspirar y responder: «Quizás realmente sea ella». «Eso es imposible». Trueman gritó estridentemente: «Una persona normal puede ser de primer nivel en una determinada industria, pero es imposible que lo sea en 2, a menos que hayan tomado nuestra droga». Pero después de decir eso, hizo una pausa y preguntó con incredulidad: «¿Quieres decir?» «Tos, tos, tos». Caleb todavía tosía violentamente. «No olvides que su madre es Yvette Anderson. Además, cuando huyó de la organización en aquel entonces, se había llevado consigo la posesión más preciada de la organización». Trueman quedó atónito. Sin embargo, rápidamente se burló y dijo: «¿Eso es cierto? No es de extrañar que ya no esté interesada en el fármaco de modificación genética. Parece que tendré que tomar otras medidas». En ese momento, de repente sonó un teléfono celular. Trueman cogió el teléfono y lo miró. «Es tuyo». Caleb presionó el botón de respuesta, tras lo cual la voz familiar de Nora sonó en el otro extremo. «Hola, señor Gray, me pregunto si podemos encontrarnos». Caleb bajó la cabeza. «Por supuesto». «Tos, tos, tos, tos». «Puedes elegir el lugar». Nora seleccionó una dirección. Cuando colgó, miró a Lois y le preguntó: «¿Fue esa la voz que escuchaste?» Había entrado en modo altavoz durante la llamada de hace un momento.
Lois asintió y lo confirmó. Sí. Estoy muy seguro de que esa es la voz. La tos y la voz profunda y suave eran simplemente demasiado distintivas. La mandíbula de Nora se tensó y asintió. Después de enviar a Lois a casa de los Smith en el jeep, le dijo, «Puedes entrar primero. Iré a encontrarlo». Luis asintió. Lois salió del auto obedientemente. Cuando entró a la sala, vio a Justin sentado en el sofá. Cuando éste lo vio, preguntó vacilante, «¿Dónde está Nora?». La mano de Lois estaba presionada contra su bolsillo mientras miraba a Justin con cautela. La forma en que miraba a todos era como si pensara que le iban a robar el dinero. Él respondió, «Ella tuvo una cita». «Justin». Cuando Nora llegó al café en el que habían acordado reunirse, Caleb ya estaba sentado. Estaba sosteniendo un pañuelo y tosiendo. Frente a él había un vaso de agua. Al ver a Nora, una expresión amable apareció en su rostro y dijo, «No tengo buena salud, así que no puedo tomar café por la noche». Nora asintió y se sentó frente a él. «Lo siento, elegiré un lugar mejor la próxima vez». Caleb sonrió. Sus suaves rasgos eran tan refrescantes como una brisa primaveral. Vestido con un traje gris, el hombre, de casi 30 años, exudaba un encanto maduro. Él preguntó, «¿Qué puedo hacer por usted, señora Smith?». Nora pensó un rato y fue directa al grano. «Señor Gray, conoces a Truman Yale, ¿verdad?». Caleb quedó desconcertado. Nora se inclinó hacia adelante y lo miró fijamente. «¿Pueden decirme qué es exactamente lo que quieren de mí?». Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.